Muy bien, ¿no? Como estaba mencionando, una vez más y retiradas veces, doy la bienvenida a todos los participantes de este curso gratuito y hermoso a la vez, ¿no? Donde vamos a impartir bastantes, sobre nuestra cultura, nuestra quechua, y de antemano también agradecer a la institución El Tecnológico por la confianza a todos, ¿no? De esta manera podemos interactuar mediante esta plataforma virtual que en la actualidad nos facilita bastante para que podamos llegar a muchos lugares, ciudades, hasta a otros países, ¿por qué no, no? Entonces me gustaría, mis estimados y estimadas, que escriban por el chat a ver desde dónde se conectan. Maymanta, chaymantataq, kay sumaq, yachayman, churapakamuchkankichik, yaykumuchkankichik, kachkachuan, Apurima, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno, chaynallataq huklaw, llaqtakunamantapas churapakamuchkanchik, chaypi niykamunganchik Lima, Cusco, Ecuador, niranchik chaypi, Arequipa, Puno, chaynaqa tukuy sunquymanta yapamantapas hatun riqsikuynita, hatun rimaykuynita sapakamaman sunqunchamuykichik. Eh, Espero que esta sesión sea el agrado de todos nosotros, ¿no? En lo más posible estaré tratando tal vez de explicar en castellano como estamos ah, en quechua básico, ¿no? Pero para ello también me gustaría, a ver, eh, ya algunos, supongo yo, dominan ya bastante y les va a parecer muy fácil, pero también hay que entender, creo que hay muchos también a veces tienen la iniciativa de aprender por ciertas razones, nuestra cultura, nuestra hablar, nuestra lengua en este caso, que es quechua, entonces tener un poquito de paciencia también, ¿no? De esa manera para que sea más mutua nuestra sesión, ¿no? Informar que nuestra sesión también se va a llevarse todos los sábados, ¿no? En este horario, lo que de 10 a 12 del mediodía, ¿no? Sin más preámbulo, ahora sí, ya me he presentado, entramos ya, ¿no? Por ahí nos dice, profesor, yo no sé nada de quechua, estoy para aprender muy bien, mi estimada, ¿no? Ahí nos dice. Eso me gusta, ¿no? Un diagnóstico, de acuerdo a ello también que podamos ir un poquito despacio, tal vez, ¿no? A veces cuando hablamos de quechua, en mi caso, no acostumbro tal vez hablar un poquito más rápido y a veces no nos entendemos. Entonces es muy importante que nos podamos hacer, darnos esas pautas, entonces cosa que yo también voy un poco más despacio, pronuncio más despacio para que podamos entenderlo, ¿no? Por ahí nos dice desde cero, por favor, profesor. Muy bien, entonces así va a ser, ¿no? Vamos a ir paso por paso y despacio para que así se les quede algo, ¿no? Y recomendaciones serían de lo que vamos aprendiendo, aunque sea una palabra o identificando una frase, desde ya ponerlo en práctica también, mis estimados y estimadas, ¿no? Muy bien. Mencionarles, creo que aquí en Andahuaylas estamos con un poquito de frío, a causa de eso creo que estoy un poquito afónico de la voz, casi ya unos 3, 4 semanas, y así no me equivoco. Chaynaqa, chayraq wakiqnin yaykuykamuchkan wakiqnin wawqipaninchikuna, yapamantapas hankunapaqpas allin hampukuy yaykukamuychik kay yachayninchikman, hankunawan kuskam llanllarichisunchik kay sumaq minkakuyninchikkunata. Chaynaqa kuyasqay yachapakuqkuna, eh, vamos a activar esto. Muy bien, muy bien. Decía de que para motivarles les he traído una pequeña motivación, una cancioncita en quechua, eh, que nos dice Saluía. Bueno, es refonalizado de la hierbita, ¿no? Ya todos conocimos lo que es salvia en este caso. Muy bien, Edith nos dice, yo no sé nada de quechua, profesor, pero ahora vamos a aprenderlo. Voy a dedicar esta canción
como les estaba mencionando, el voz está un poquito afónico, pero me van a disculpar bastante, pero igual, vamos a cantar. Chejas, takichayson, kay takichata, son huikichi que yan yarinampa, kay antawaya llaqtapa son huchanmanta pacha. Kay takichanin, saluya, nispa. Pikunata, maikunata, hoyarir, kay takichata, yachaspaja, hoyarispaja, yachara niño, yachacha, manan más miskichatan takina, o kayna chatan takina, ni llamunkichik. Yupamos unchik, huk, iskay, kimsa, hallarisun. Saluyay, saluyay, pampa saluyay, 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 pampa saluyay, rang ukupi, sasa maskana, tula tula ukupi, sasa maskana. Saluyay, saluyay, pampa saluyay, 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 pampa saluyay, rang ra okupi, sasa maskana, tula tula okupi, sasa maskana. Wakachay, waqrawanki manchu, turuchay, waqrawanki manchu, sinka machasqata, mana taytayuqta, supay machasqata, mana mamayuqta. Wakachay, waqrawanki manchu, turuchay, waqrawanki manchu, sinka machasqata, mana taytayuqta, supay machasqata, mana mamayuqta. Añay. Allintachu yayrakamun icha manachu ancha kuyasqa yachapakamuqkuna. Riki rimarimusqayman hinapas kay chulliwanqa hapirullawatinmi tumpan sasachakuypi kachkani kunkaywan yapapaq astawan chuyata takillamusaq riki, ¿no? Muy bien, mis estimados y estimadas, ¿no? Una vez más, bienvenidos todos los que recién se están conectando a esta plataforma virtual donde estamos dando inicio, apertura a nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Por ahí dice muy bonito, bravo, muchísimas gracias. Eh, de seguro vamos a estar mejorando para las próximas, ¿no? Chayna kaptinqa, yapachamantapas takillapamusqaykichik tukupayninpi. Ajá. Qallarisunchik kunan tumpachanta rimarisunchik quechua yachayninchikmanta. Yachasqanchik hina kay imayninchik kikinchikpa, llaqtanchikpa mana hawa llaqtamanta hamuqchu riki. Chayta yuyarispaya aswan riki llankarisunchik sunqumanta, ¿no? Dicho en castellano, la cultura quechua es lo nuestro, ¿no? Nuestra identidad, con quien nos debemos identificarnos, donde que vayamos en este caso, ¿no? Muy bien. Nos preguntamos entonces, eh, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste el quechua o qué es la quechua, ¿no? Entonces, por ahí nos dice, profesor, ¿puede cantar la canción en castellano? Ya, lo vamos a hacer, pero más adelante, ¿ya? Muy bien. Nos dice, el quechua es una lengua continental, ¿no? Por tal razón de que se habla en el parte occidente de la América del Sur, componentes de los países andinos de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Entonces, estamos hablando de una lengua que no es simplemente en nuestro país. El quechua anteriormente abarcaba a estos países andinos, como nos menciona, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Y hasta la actualidad sabemos bien todas estas partes tienen, tal vez no todos, pero tienen lugares que sí hablan, ¿no? Lo que es el quechua, ¿no? Nos dice también, se sostiene que los incas también hablaron el puquina y el aymara, ¿no? Por un lado, sabemos bien que nuestro país, en este caso Perú, es, es muy rico en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en su misma lengua, por ejemplo, tenemos más de 47 familias dialécticas en las zonas amazónicas, más que nada, ¿no? En el año 1975, a través del decreto legislativo número
4023, el general Juan Velasco Alvarado hizo reconocimiento de la lengua quechua como idioma oficial del Perú. Eso es un punto muy importante. El 27 de mayo de ese año fue reconocido como el Día del Idioma Nativo, ¿no? Desde esa fecha hasta la actualidad celebramos también cada 27 de mayo de cada año lo que es el Día del Idioma Nativo en este caso, ¿no? Uno de ellos es el quechua y es además el lengua oficializado en nuestro país. Esto nos quiere decir eh, de que nosotros tenemos la potestad de que donde vayamos podemos expresarnos en este idioma o podemos escribir, ¿por qué no? ¿Por qué no presentar documentos? Entonces, nosotros debemos tener una mirada un poquito más amplia, ¿no? Entonces, además nos dice igualmente, es muy importante mencionar la ley número 29735, la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, ¿no? Lo que ya les estaba adelantando, ¿no? Entonces nosotros, mis estimados y estimadas, nuestra cultura, nuestro idioma podemos difundir de muchas maneras, en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es esta, ¿no? Lo que estamos interactuando, ayudándonos, haciéndonos entender de entre todos. Otra forma también es llevarlo a través del arte, ¿no? Como canciones, vivencias, historias, cuentos, ¿no? Hay, hay muchas cosas y de muchas maneras que nosotros podemos revalorar, recuperar, esforzarnos a aprender más lo que nuestra cultura, ¿no? Como quien dice, hay un dicho, ¿no? Primero lo nuestro, después lo resto. Con eso no quiero decir de que nosotros, lo que somos de los pueblos más pequeños, por ejemplo, ¿no? Si nos centramos, podemos aprender el quechua porque es de nosotros y ahí nomás, no. Vivimos en un país, en un mundo muy multicultural, intercultural, donde nosotros debemos estar dispuestos a revalorar lo nuestro, a identificarnos con lo nuestro, pero así también ser dispuestos a seguir aprendiendo otras lenguas, otras culturas, a saber convivir, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? A saber convivir con otras culturas, con otras formas de vivir, en otras palabras. Muy bien. Entonces, ahora, ya centrándonos en nuestro país, en Perú, nuestro idioma quechua tiene variantes, sí, ¿no? Somos conscientes, yo creo que hay, alguien nos decía, profesor, yo me estoy conectando desde Cusco, desde Lima, desde Amazonas o otros departamentos o pueblos pequeños de las provincias, distritos, ¿no? Entonces, las formas de hablar, o sea, las pronunciaciones, o a designar otra palabra por otra palabra son distintos, ¿no? Entonces, según el Ministerio de Educación, donde se ha identificado, tenemos repartido en cuatro variantes, en bloques grandes en este caso, ¿no? Lo que se habla el quechua. Por ejemplo, ahí tenemos, como podemos observar, el quechua amazónico, quechua norteño, quechua sureño y quechua central, ¿no? En este caso. Muy bien. Em, Sabemos bien en quechua amazónico abarca más que nada pues lo que es la selva de nuestro país, ¿no? Caso del quechua norteño ya también, por ejemplo, ahí encontramos lo que son, a ver quién dice que es de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? En Cajamarca, en esas partes hablan más que nada lo que son quechuas norteños, ¿no? Y el quechua sureño, profesor, eso va a ser uno de los variantes que sí nos va a interesar bastante a nosotros, ¿no? En esta sesión. Y el quechua central también se habla bastante. Conocen, por ejemplo, ¿no? Quechua Ancashino, Huanca, Huánuco, todos esos departamentos, ¿no? Entonces, nosotros, mm, por ahí nos dice, profesor, yo me conecto desde Ecuador. Felicidades, bienvenido, mi estimada. Eh,
A ver, por ahí nos dice, yo quiero aprender quechua amazónico, ¿no? Sí, es similar, obviamente, pero como vuelvo a decir, sí tiene sus variaciones, no en grandes rasgos, sino en mínimas partes, ¿no? Entonces no habría ningún problema en que vamos a trabajar en esta oportunidad lo que es el variante del quechua sureño, ¿no? Dentro del quechua sureño encontramos dos variantes todavía, ¿no? En dos grupos pequeños podríamos llamar para sí mejor entenderlo. Lo que es quechua chanca y quechua collao, ¿no? Entonces, nosotros en particular, lo que estamos en esta sala, eh, nuestro objetivo es trabajar tal vez desde quechua chanca, porque nuestra institución está ubicada en el centro de Apurímac, que es Andahuaylas en este caso, ¿no? Y en donde prevalecemos con quechua chanca, ¿no? Y el quechua collao, profesor, sí, también algunas diferencias vamos a estar notando porque es dentro de la misma variante. Y el quechua chanca más que nada se trabaja en quechua, en parte Cusco. Nos dará la razón si es que alguien es de Cusco en este caso, ¿no? Porque en parte Cusco, por ejemplo, es con apóstrofe, ¿no? Un ejemplo puede ser, a ver, um, un ratito, entramos aquí. Un ejemplo que pongo, que es más notorio, por ejemplo, flor. A ver quién me dice que es cómo se dice en quechua. Nosotros en quechua, quechua chanca, decimos guaita, ¿no? Guaita. Pero es normal escucharlo en collao, en quechua collao, dicen. A ver, por ahí nos dice Luz, nos dice yo soy de Cusco, profesor, muy bien. A ver, ¿qué se dice? Está muy bien. Alguien ya nos ganó. Tica, ¿no? Con apóstrofe, ¿no? ¿Cómo se pone aquí el apóstrofe? No nos puede, no nos sale, ¿no? Ya. Lo que nos ha escrito nuestro estimada, ¿no? Tica, tica con apóstrofe, ¿no? Algunas palabras, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? En quechua chanca es guaita, tica, por ejemplo, en agua también nosotros decimos yaku, en cambio en collao conocen como uno. Entonces, en ciertas palabras, ¿no? Pero no en su totalidad o en la mayoría. En palabras así conocidos en este caso, ¿no? Y también en la escritura, ¿no? Eso estaría en lo que hay una cierta diferencia con collao o con chanca, ¿no? Entonces, con esas indicaciones e introducciones macros, nosotros nos vamos a estar centrándonos en lo que es quechua chanca, no, quechua chanca, obviamente, ¿no? Por ahí nos dicen, profesor, yo quiero aprender quechua collao, o sureño o variante norteño, amazónico, ¿no? Es normal las expectativas, pero desde ya también, ¿no? Adelantando y les menciono que en esta oportunidad se va a trabajar bastante lo que es el quechua chanca, ¿no? Y yo creo que para ya diferenciar tal vez o tener un poquito mejor entendimiento, hay otras oportunidades donde podemos reforzar nuestro aprendizaje, ¿no? Muy bien. ¿No se les ha presentado en su momento de que qué vamos a aprender hoy día, ¿no? Algunos están preocupados, pero qué cosas aprenderé hoy día, ¿no? Ya aprendimos algo de introducción del quechua, entonces nuestra sesión del día de hoy se está centrando más que nada de reencontrarnos, de los saludos en este caso, ¿no? De Maikanakui. No es un encuentro donde nosotros nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar durante un mes, pero 4 veces, ¿no? Todos los sábados. Todos los sábados nuestra sesión es de 10 a mediodía. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a aprender lo que son los saludos, ¿no? Obviamente en quechua, Rimaikanakui. Chaynaja, Minka Kamuikichik, Zapakamata,
maypi chaypi kasqaykichikpipas imata ruwastinpas, uyariykamuychikya, rimasqanchikkunata rimarikuychik, qamkunapurapas kachkankichik wawaykichikwanpas, churikichikwanpas, o kuyayanaykiwanpas, o piwan maywan kaspapas, rimarinakuychik, ¿no? Churarisun rimariyman, chaynapi kay rimayninchikkuna, kay kichwanchik rimakuyta sunqunchakunanchikpaq, ¿no? Chaymi allin wapu astawanja chay yachaypi puririnapaq, ¿no? Muy bien, ¿no? Recomendarles de que si hay algunas dudas, preguntamos, muy bien. Si hay también tal vez acotaciones, ¿no? Estamos para aprender de entre todos, ¿no? Entonces, también recomendarles de que tengan apuntes en este caso, ¿no? A veces la mente es frágil y pronunciamos una palabra, "Ah, ya estoy pronunciando, ya aprendí, pero pasó 5 minutos, te olvidaste, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, eh, nosotros debemos de acostumbrar, tal vez tener un apunte y de esa manera, ya un repaso, ya pues te queda, ¿no? Por ahí nos dicen, la primera parte, nos conocemos Rexinakusu. Entonces, si está observando la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Rexinakusu es conocerse o encontrarse, ¿no? A modo de presentación también, ¿no? Entonces, aquí nos dice, Ñohapa Sutimi, ¿no? Mi nombre es. A ver, todos, a ver si es que estamos con la posibilidad de estar con el móvil, sino con el laptop, y entrar al chat y podemos escribir Ñohapa Sutimi y Mata Sutikichik Anche Koyashaikuna, ¿no? Mi nombre es, en mi caso sería, mi nombre es Juan Diego o Diego, ¿no? Eh, entonces, Ñohapa Sutimi, ¿no? Juan Diego, ¿no? Por ahí nos dice Ñojapa Sotime, Raúl, Ángela, Rosario, mm, Ñojapa Sotime, Ana, muy bien, Valeria, Cristian, Yasmín, Gabriela, Yapa Chicta son Junchaca muy kichik, Rimayka muy kichik. Cosa chaynaja. Ajá. Es una forma de presentarnos, ¿no? Ñojapa Sotime, Juan Diego, dependiendo de nuestro nombre, ¿no? Beatriz, Mayra, Mary. Muy bien. El segundo punto nos dice, es para identificarnos de dónde somos en este caso, ¿no? ¿Quiénes o quién somos o de dónde somos en este caso? Ñujaja, hay puntos suspensivos, ¿no? Llaqtamanta kan. Quiere decir, yo soy de, en mi caso, por ejemplo, podemos ponerlo, Andahuaylas, ¿no? Soy de Andahuaylas. Ñujaja, eh, en quechua sería Antahuayla, ¿no? Antahuayla, Llaqtamanta, Cani, ¿no? Yo soy de Andahuaylas o soy de Andahuaylas, no hace mucha diferencia. Entonces por ahí nos dice, por ejemplo, Huánuco, Llaqtamanta, Churapacaycamun, Lima, Llaqtamanta, Aujichanchik Ángel, Churapacaycamun, Maikunamantata, Huaraz, Arequipa. Muy bien, ¿no? Qué alegría por esta oportunidad, por estas facilidades, podemos interactuar, ¿no? De diferentes departamentos en este caso, ¿no? Puno, Cusco, Ñujaja, Cusco, Llaqtamanta, Cani, Cusa, Chaynaja, Ancha, Cuyasja, Iwauji, Panícona, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos identificarnos de dónde somos, ¿no? Y el tercer punto es también, no sé, inicia con puntos suspensivos, nos dice, Watayuhmi, Cani. Ah, pero tengo años, dice en castellano. Ya entonces ya em, nos facilita, ¿no? Para entenderlos. En este caso sería el año, ¿no? Podemos ponerlo en número, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay que batallar canchis, ¿no?
por ejemplo, 20 años, ¿no? Yo tengo 20 años o tengo 20 años, ¿no? Para poner en contexto, algunos nos acostumbramos, yo tengo 20 años, ¿no? O algunos podemos decir, tengo 20 años, ¿no? No hay ningún problema en este caso. En quechua, profesor, pero 20, ¿cómo se pronuncia? A ver, alguien que me ayude. Me gustaría que alguien que escriba en el chat, ya que es una de nuestras facilidades para interactuar. Escaichunca, yachacha, muy bien, ¿no? Escaichunca, batayohmi, cani. Chaypi, wawqichanchik nimun, hanchischunca, hukwa. A ver, manin. Kimsachunca, hukni, watayohmi kani. Pichhachunca, suhtayoh, watayohmi kani. Iskay chunka tawayuq watayuqmi kani yachachiq chaypi churapakamun wawqichanchikchu panichanchikchu chunka pusayuqniyuq watayuqmi kani iskay chunka isqunniyuq watayuqmi kani kusa ancha kuyasqay wawqi panillaykuna chaynata riqsirachinakuchkanchik ñuqanchik pura no riqsirinakuchkanchik tarikuchkanchik iskay chunka watanchikpi wakiqninchik pichqa chunka watanchikpiña qanchis chunka watanchikpiña wakiqninchik wawallaraq astawan tarikuchkanchik chunka hanchisniyuq chunka pusaqniyuq watanchikunapi kusa chaynaqa riqsirinakunchik tukuy rishkaq sutiyuq churapakamuchkankichik tukuy rishkaq llaqtakunamanta tukuy rishkaq watanchikpi taririkuchkanchikpas riki chaynapunim riki ancha kuyasqay wawqi panillaykuna muy bien riqsisun conocemos kunanja kaypi riqsirichimusqaykichik ya. Muy bien, ahora sí, pasamos al siguiente PPT. Les explico primero en castellano para así podamos entendernos, ¿no? Hay un caso muy importante que vamos a tomar en quechua. En castellano no hay esa diferencia, no se nota mucho, por ejemplo, eh, a un varón con una mujer cuando nos encontramos es fácil, ¿no? Identificar, por ejemplo, ¿no? Varón, mujer, o decirlo hermano porque es varón, hermana porque es mujer, ¿no? Es lo mismo en quechua, pero en los términos de pronunciación, las palabras, es diferente, ¿no? ¿Por qué? Si es que me encuentro entre varones, hay un término, y entre mujeres hay un término. De varón a mujer, otro término. De mujer a varón, otro término, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, por eso, aquí en la primera imagen, como se puede observar en nuestro PPT, hay dos varones, ¿no? Que se están encontrando, se encuentran. Puede ser conocidos o hermanos de sangre en este caso, y ahí se están dando un puño, ¿no? Ah, profesor, ya no se saluda, claro, ¿no? El COVID-19 nos ha acostumbrado a saludarnos así con puño nomás, ya, ¿no? Ya no se dan abrazos, todo eso, ¿no? Pero ya vamos recuperándonos también, pasando esa etapa también, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras con tu hermano, hablamos ya así de familiares, y entonces, ¿cómo te vas a dirigir para que puedas decir cualquier cosa a tu hermano? Pero estamos hablando entre varones, ¿ya? De varón a varón. Muy bien. ¿Qué le vamos a decir? Wauji, ¿no? Que es hermano. Wauji. Muy bien, está bien. A ver, pronuncia Wauji, ¿no? Por ahí alguien nos escribe, por ejemplo, Nojaja, Sotimi, Alonso, ¿no? Esa más adelante vamos a estar yendo corrigiendo algunos términos o en la gramática en este caso. Entonces, su pronunciación es así, ¿no? Wauji. No quiero confundirles todavía, pronuncien como está nomás todavía. Más adelante vamos a aclarar algunos puntos. Entonces, siempre en cuando a un varón nos vamos a dirigirnos con ese mm, término, ¿no? Profesor, pero yo soy la mujer y tengo un hermano, ¿cómo me voy a dirigirme yo? Ah, muy buena pregunta, interesante. Entonces vamos a pasar al siguiente imagen. ¿Qué nos dice? Aquí hay dos personitas, ¿no? Del otro lado está su hermano, al otro lado está
su hermana se podría identificar o simplemente identificamos de que hay un varón y una mujer, ¿no? Entonces, eh, en el primero se encontraba dos varones. Ahora, el varón pues, quiere dirigirse a su hermana, ¿no? Se quiere dirigir. ¿Qué le va a decirle? Ya no le va a decir Wauji, sino Pani. En este caso, si estos son palabras raíces, ¿no? Pani. Pero si ya cuando quieres decir que es tu hermana o mandarle a hacerle algo, pani, ¿no? Se agrega lo que es el sufijo ya, ¿no? Pani. Entonces, el varón a la mujer siempre vamos a decir pani, pani, ¿no? Pani, panichay, panicita. A ver, una frase, por ejemplo, ¿no? Eh, Pani, maimañam, maitañam richkanki, pani, de esa manera también, ¿no? Hay palabras cortas que salen, ¿no? Entonces, estoy seguro que han escuchado, ¿no? Por ejemplo, en esa parte es lo que debemos tener bastante cuidado. Pero la mujer al varón ya también va a decirle turi, ¿no? Turi. En Collao, para identificarlo, siempre dicen lo que es Turay, de esa manera, ¿no? Turay, Turay, ¿no? Nosotros en Chancaya también, Turay, ¿no? Entonces, eh, aquí he considerado lo que son palabras raíces, lo que es Wauji, Pani, Turi, hasta donde estamos avanzando. Y como les estaba mencionando, eh, sí se va a agregar lo que es el ya, ¿no? Turi, eh, Pani, Wauji, ¿no? En este caso, así, Wauji. Entonces, cuando te encuentras, ¿no? Como lo vas a decir, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a entrar a los saludos, entonces, con eso combinando, Imainaya Wauji. Si lo digo, profesor, pero Imainaya Wauji, es lo mismo, no cambia, ¿no? Igual, cuando Imainaya Kachkanki Pani, ¿no? Imainaya Kachkanki Pani, ahí también, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, vamos ahí, hasta ahí. Si, entre varones es Wauji o Wauji. Por ahí dice, ¿no? Muy bien, Valencia nos dice Panay. Excelente, ¿no? Y no hay ninguna duda en ese campo. También, más que nada, en parte Cusco, en Collao, es Panay, ¿no? No dicen Paní, ¿no? Panay, así. Entonces, no hay ninguna discrepancia en ese campo. Son términos que son muy parecidos, que se utilizan bastante eh, de acuerdo al contexto en este caso, ¿no? Entonces, vamos, entre varones, wauji, wauji. De varón a mujer siempre nos vamos a dirigir pani. De mujer a varón, turi, o puedes decir toray en este caso, ¿no? Tener bastante cuidado esa parte, ¿no? Porque nos confundimos mucho. No sé si recuerdan cuando la presidenta de la República ha visitado a Cusco, si no me equivoco. Entonces, ella se había dirigido, justo eso mencionaba en alguna clase también, diciendo de que Wauhikuna, Panikuna, ¿no? Entonces, una mujer no puedes decir Wauhikuna, ¿no? Sino Torikuna. Eso sería el término adecuado, ¿no? Entonces lo describaron bastante nuestros hermanos, ¿no? De que ella es abogada y dice que es apurimeña, eh, y cómo ni siquiera va a poder saber identificar de esta manera, cosas así, ¿no? Muy bien, por ahí nos pregunta Edith, em, ¿qué otro sentido? Nos dice qué otro sentido de la ya, ¿no? No se, no se preocupa, mi estimada, más adelante en el siguiente PPT vamos a señalarlo, ¿ya? Entonces, terminamos. ¿Qué nos dice, no? El siguiente es entre mujeres. Ah, ya, profesor, entonces, si nos encontramos entre mujeres, a ver, sí, creo que tienen dudas con lo que hemos agregado, lo que es el
ya, ¿no? En castellano que es el ye, ¿no? Estos así sin ello nomás son palabras raíces, ¿no? Entonces sabemos bien que el quechua es sufijante. Eso quiere decir de que vamos a agregar bastantes sufijos como ya, ta y otros términos. Entonces, el ya es posesivo, en este caso de uno mismo, ¿no? Wauji, estoy diciendo mi hermano, ¿no? Pani, mi hermana. Turi, mi hermano, en este caso la mujer hacia varón, ¿no? Entonces, mama, por ejemplo, ¿no? Vamos aquí, les explico aquí, ¿eh? Mama, que es madre o mamá, ¿no? En quechua. Pero así no se entiende, obviamente, se entiende si nos estamos dirigiendo a una mamá, a una madre. Pero si yo le agrego lo que es el ya, que significa ya mamá, ya es mío, mi mamá, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? La primera parte. Entonces, es mi mamá, muy bien. Alguien les dice, ¿no? Que es de nosotros, ¿no? Entonces, de pertenencia en este caso, ¿no? De nosotros. Entonces, mama, por ejemplo, con taita, ¿no? Taita es raíz, ¿no? La palabra raíz. Pero si le vamos a agregar lo que es la ya, ya es mi papá, ¿no? Mi padre. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo en aquí, cuando agregábamos lo que son la palabra ya, ¿no? Para salir de dudas, ¿no? Muy bien, entonces estábamos entre mujeres. Entre mujeres es la palabra ñaña, ¿no? De ahí viene lo que es, ¿no? Ñaña y maiman ñamrichkanki, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Donde te está haciendo hermana o mi hermana, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice él es mi hermano o hermana? Mi hermano, ¿no? Paimi, ñujapa, wauji, ¿no? De esa manera estaríamos pronunciando. Muy bien, repasamos. Entonces, lo vamos a identificarlo muy bien, de que entre varones es wauji, de varón a mujer es pani, de mujer a varón, turi, de mujeres entre mujeres, ñaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, ¿cómo me tengo que dirigir a ustedes? Es wauji, pani, ¿no? A veces a muchos también, aunque tú puedas dominar, te puede ir, ¿no? Te puedes confundir, ¿no? Como que pasó en alguna oportunidad, una anécdota donde alguien dice, ¿no? Ah, un varón se dirige ñañaykuna, turikuna, ¿no? Entonces, no es lo adecuado en este caso, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo tener muy en cuenta porque es un punto muy súper importante en cuestión de quechua para sí podamos dirigirnos a nuestro público en este caso, no sea entre dos personas o a más personas también, ¿no? Entonces, utilizar esos términos adecuados, ¿no? Chaynaja. Llasaqta mana kay runa simipi allinraq uyarimuqkuna hina rimariykamuni kay Castilla siminchikpi. Riqsiykunchikmi kunanqa imaynata rimanakuchwan qharipura tupaspa. Imaninakunchik wawqi, wawqillay, wawqi nispa qharipura tupaykuspaq. Huk qhari warmiman rimariyta munaspaqa imanintaq pani, ¿no? Panillay, pani, panichay, chayqa hampa miskisimi kasqaykiman hinañan rimariwaq, ¿no? Turi, chaytaqa rimarin warmikuna qhariman kaspa. Chaypi qariki turillay, turi, turichay, chaynampataqa yapaspa mas chuya hinaspapas mas miski rimananchikpaq. Warmipura tupaspaqa imanichwantaq ñaña, ¿no? Chaypi uyarinchikta riki ñaña chay, ñañallay, ñañay, ¿no? Entonces, estoy diciendo de que no solamente podemos agregar el sufijo ya, sino también hay muchos sufijos que se puede agregar
a estas palabras raíces donde el quechua ya sale más dulce, ¿no? Ñañachay, por ejemplo, ¿no? Mi hermanita, algo ya así ya estaría saliendo, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ahí ya nos está pidiendo un abecedario. Muy bien, vamos a hacerlo, no hay ningún problema. No se preocupen, todo está previsto. Muy bien, ¿no? Entonces, eso sería para identificarnos los puntos importantes, ¿no? Profesor, ya, ahorita está bien, ese punto vamos a tocar, así que no se preocupen, mi asistida, muy bien por sus dudas, sus preguntas, ¿no? Ahora sí, eh, como con la misma secuencia, vamos a seguir. Nos encontramos, ¿no? Tupanacu. Encontrarse es Tupanacu, ¿ya? Entonces, ¿cómo diré nosotros somos hermanos si somos hombre y mujer, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Si aquí hay dos, un varón y una mujer, son hermanos, ¿ya? Entonces, siempre, la mujer, siempre vas a decir, es tu hermano, ¿no? En quechua, Tori. El varón siempre te va a decir que eres su hermana, pero ¿qué te va a decir? Pani, ¿no? Así de fácil. Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien, se escucha bien, nos dice, gracias. Entonces, eh, en un encuentro, cuando ya sea nos podemos encontrarnos, ¿no? Ah, entre varones, entre mujeres, o de un varón con una mujer, a veces nosotros vamos a iniciar con un saludo o con una pregunta en este caso, ¿no? Por ejemplo, Pani, Imaynayata, una palabra que se utiliza bastante en quechua, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? ¿No? Viene desde, queremos saber de cómo está, ¿no? Entonces, en quechua, ¿qué podemos decir nosotros, ¿no? Si queremos hacerle esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, en quechua siempre vamos a entrar con Allinllachu. Yo creo que ya han escuchado ese término a un inicio, ¿no? Cuando iniciamos nuestra sesión. Allinllachu, sino también eh, es Imaynaya, ¿no? Imaynaya, ¿no? Entonces, le estás haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo está o cómo se encuentra, ¿no? Imaynaya. Entonces, en quechua, si es que agregamos lo que aprendimos entre varones y mujeres, identificamos, por ejemplo, ya, me encuentro entre varones, entonces, ¿cómo voy a decirlo? ¿No? Ella, ella Bauji, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cómo estás, hermano? ¿O cómo estás, mi hermano? ¿No? Y Mainaya Bauji. Desde ya también quiero, aquí en la pronunciación, por ejemplo, Imainaya Waujei, ¿no? No sé si van captando la pronunciación que vamos a a seguir en otros PPTs, vamos a estar identificando, ¿no? Imainaya Waujei. Muy bien. Entonces, eso sería una forma, una de las formas de encontrarnos y saludarnos, ¿no? En un encuentro, ¿no? Cuando nos encontramos, ¿no? A ver, un ratito. Ya, entonces, si yo me saludo o me encuentro y le saludo de esa manera, eh, ¿cómo puede responder la otra persona, ¿no? En este caso, respuesta, kutichi, ¿no? Allinmi, si no puedes decir, ¿no? Allinyam. Eso sería, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Allinyachu auji, le pregunto, ¿no? Yo, el quien inicia. Y el quien responde, ¿no? Allinyam auji. Entonces, eso sería una de las formas de nosotros podemos reencontrarnos, encontrarnos para saludarnos, ¿no? Muy bien. Y la otra forma, profesor.
La otra forma es que normalmente en castellano nosotros nos acostumbramos, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y a veces iniciamos con esas frases donde para que pueda fluir una conversación, ¿no? Buenos días, o buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos o estimados estudiantes, etcétera. En ese sentido sería nosotros lo que es Rimaikuyaiki, ¿no? Eh, no es una transcripción literal hecho a castellano, sino es más profundo, ¿no? Rimaikuyaiki, Wauhillay. Rimaikullaiki, Panillay. Rimaikullaiki si es mujer a mujer que hemos dicho, ¿no? Rimaiku- Rimaikullaiki, Ñañallay le diría, pues, eh, la mujer a la otra mujer, ¿no? Rimaikullaiki, Ñañallay, Maimán, Ñalichkanki, ¿no? Y la otra, ¿cómo puede responder en ese caso? Ñujapas, Rimaikullaiki, dependiendo si es de varón a mujer, ¿qué le va a decir? Ñujapas, Rimaikullaiki, Panillay, o Pani, o Pani, ¿no? Em, Eso sería otra forma de saludarnos, ¿no? Y la otra forma es de manera literal, ¿no? Vamos, lo vamos interpretando lo que son los buenos días, buenas tardes, buenas noches, tal como suena. Eso quiere decir que es literal, ¿no? Buenos días es puncho, ¿no? Sí, en su mayoritaria se escucha esa palabra, ¿no? Allinpunchaw kachun yachachiq, allinpunchaw kachun yachaqkuna, allinpunchaw mamay, allinpunchaw taytay, allinpunchaw pani, de esa manera, ¿no? Eso sería buenos días. Buenas tardes sería allin chisimpay, ¿no? Chisimpay es tardes, ¿no? Entonces, y buenas noches, allin tuta, ¿no? Y la otra persona, ¿cómo puede responder en este caso? Sería Jampajpas puncho, ¿no? Jampajpas Allinchisimpa, Jampajpas Allin Tuta, ¿no? Por ahí nos dice madrugada, Illari, ¿no? Allin Suka, Imataja, chay, Imaninantaj Suka, Mana Allintacho, chay Yatari Paykamun. Entonces, mis estimados y estimadas, estos serían las formas donde nosotros cuando nos podemos encontrar, nos podemos generar lo que es la comunicación entre dos a más personas, ¿no? Entonces, a ver, ya para los que sí dominan un poquito lo que es el quechua, voy a tratar de explicar en breve en quechua, ¿no? Chay kunan hawariykunchik, imaynata ñuqanchik tupanakuspanchik, rimanakuyta qallarichwa, ¿no? Chaypaq qallarikuqqa puntakaq kachkan, ¿cómo estás? ¿No? Castilla simipi tapunakunchik tupaspanchikqa ayllunchikwan kaspa, otras piban maywan tupaspapas chaynampata qallarinchik, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Chay nispanchik. Entonces, ñuqanchik kay runa simipija ninchik allinllachu kachkanki panillay, allinllachu kachkanki wawqi, o allinllachu pani, allinllachu wawqi chay nispa. Warmipura kaspaqa nin allinllachu ñañay nispariki. Hinaptinqa chaynata rimaykukusuptikiqa imanispataq kutichichwa allinllam kachkani nichwa, o allinmi ñuqapas nispapas, ¿no? Chaymanta nichwantaqmi rimaykullayki nispapas, chay hukninkaq kaq chay kanman riki. Rimaykullayki panillay, rimaykullayki wawqillay. Warmi qhariman kaspa imaninmantaq rimaykullayki turillay nispa ninman riki. Kusachu? Y kutichispa ñuqapas rimaykullaykim pani, wawqi nispanchik. Y hukninkaq rikchakuqpi hawachiwanchiktaq Castilla simipi ninchik riki buenos días, buenas tardes, buenas noches nispa. Runa simi rimayninchikpiqa nichwantaq kay literal nisqantakama tikraspa allin punchaw, allin chisimpay, allin tuta nispa, ¿no? Chay kaqpi tapurikamun panichanchik mayjin kaqcha nimawachkanchik profesor, ¿y cómo puedo saludar en la madrugada, ¿no? Allin illari, por ejemplo, ¿no? Allin illari hampaq kachun,
Otro término de madrugar es también achique, ¿no? Alguien achiqueamos o alguien achique. Entonces, esas serían las maneras o formas, podemos llamar, más usuales que en nuestro contexto utilizamos, ¿no? La mayor parte utilizan lo que es la literal, lo simplemente lo de quechua, mejor dicho, de castellano a quechua se transcribe lo que es buenos días, quiere decir puncho. Entonces, solo eso nomás lo vamos siguiendo, ¿no? Muy bien, alguien nos dice, eh, profesor, no estoy entendiendo, ya me perdí, ya. Es normal. Vamos a repetir o retroalimentar para así podamos entenderlo mucho mejor, ¿no? Ajá. Les decía de que más despacio, ya. Más despacio vamos a ir, ¿no? Esto ya lo identificamos, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Donde entre varones hay términos, ¿no? Wauge, de varón a mujer, pani, eh, de mujer a varón, que es turi, y entre mujeres es ñaña, ¿no? Entonces, aquí estamos entrando ya a una forma de encontrarnos, ¿no? De qué manera podemos empezar a saludarnos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo podemos decir en quechua? Allinyacho, si no, podemos decir imainaya. Y la otra persona receptora, ¿cómo puede contestar? Simplemente allinmi, si no, allinya, ¿no? Eso es una forma de saludarnos o encontrarnos. La otra forma es, eh, tú te puedes estar en la mañana, mediodía, por la noche. No importa cómo estés o dónde estés, simplemente lo dices, rimaikuyaiki, ¿no? Entonces, ¿cómo puede responder la otra persona? Ñujapas, rimaikuyaiki. Muy bien. Y la otra forma es eh, literalmente, ¿no? Lo que siempre nosotros acostumbramos en castellano, lo que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, tal como está, ¿no? Allin punchao, allin chisimpay, allin tuta, ¿no? Y jampajpas, allin punchao, allin chisimpay, allin tuta. De esa manera es el inicio de la conversación, ¿no? Ahora sí, por ahí también preguntan la pronunciación de la ja con la ja. También lo vamos a aclararlo, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, esto es a manera de podamos repasarlo, ¿no? Saludos de mujer a varón. ¿Cómo hemos dicho? ¿Cuál era? Entonces, por ejemplo, ¿no? Imainaya kachkanki turi. Eso le estaría diciendo la mujer hacia el varón. ¿Qué le estaría diciendo en castellano? Le estaría diciendo, ¿cómo estás, hermano? O ¿cómo estás, mi hermano? ¿No? Pero cuando hay de varón a varón, hemos dicho que hay un término que es auge, ¿no? Entonces, ¿qué le estaría diciendo, por ejemplo? Este muchachito se está dirigiendo a su hermano y ¿qué le está diciendo? Imainaya kachkanki wauhei, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Entonces, esa manera se estaría generando lo que es la conversación, ¿no? Pero profesor, no estoy viendo de mujer a mujer, hemos dicho. Imainaya kachkanki ñañay, de mujer a mujer, ¿no? En caso de varón hacia mujer, Imainaya Kachkanki, Pani, ¿no? De esa manera. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar, por ejemplo, ya hemos visto las formas de qué manera podemos empezar el diálogo, ¿no? Y ahora, una vez, una conversación puede tener su contexto, ¿no? Dependiendo dónde y con quién, ¿no? De un tiempo así muy rápida o un tiempo larga también, ¿no? Por ejemplo, hay encuentros así, cuando te encuentras en la calle, pero es rápido, ¿no? Te encuentras, y me allí llama
Después ya, pues, Topananchikamaña, Rizun, es lo que es la despedida. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las despedidas. Ripunapaj, o en otras palabras también reconocemos Cacharpari, ¿no? La despedida. ¿Qué términos nosotros podemos utilizarlo? En este caso, queramos despedirnos de alguien, ¿no? Estamos con nuestra mamá, con nuestro papá o con alguien y ya te quieres ir. O solo fue un encuentro y ya te despides, ¿no? La primera palabra, por ejemplo, tenemos lo que es Ham Alila. ¿Qué quiere decir en castellano? Nos estaría diciendo que te vaya bien, ¿no? Ham Alila Pani, ¿no? Ham Alila Wauji, dependiendo a quién nos estamos dirigiendo. Puede ser a nuestra mamá también, ¿no? Ham Alila Mamay, Ham Alila Taitai, ¿no? El otro término es Alila, ¿no? Sin Ham, ¿no? Ham eh, es una lo que es la segunda persona, ¿no? Ham, lo que estás diciendo tú, ¿no? Ham, alguien, ¿no? Te diriges a la segunda persona. Alguien ya, es así tal como estás, quiere decir todo bien. Entonces, eso también es una forma de que nos podemos despedirnos, ¿no? Alguien ya mamay, alguien ya taitai, ¿no? Así, sin ham, ¿no? El otro es huk punchaukama, que significa, nos está diciendo hasta otro día, ¿no? Siempre cuando hay así encuentros, por ejemplo, ya te quieres irte y sabes que otro día vas a regresar, entonces, ¿qué le dices, no? Ya me voy hasta otro día o hasta otra oportunidad. A veces nos despedimos de esa manera en castellano, ¿no? En quechua, ¿cómo podemos decir, no? Hukpunchawkama, Hukpunchawkama turi, Hukpunchawkama pani, Hukpunchawkama ñañay, Hukpunchawkama oje, pero siempre y cuando a quién te diriges, ¿no? Si es de un varón a varón siempre vas a decir wauji, ¿no? De mujer a mujer, ñañay. De varón a mujer, pani. De mujer a varón, turi, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ahora sí, la otra forma en este caso ya también ya es determinantes, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que ya hay un plazo casi fijo, ¿no? Cuando, por ejemplo, dices, ¿no? Hasta pasado mañana. Hasta esto, para entenderlo mucho mejor, podemos cambiar de esa manera, ¿no? Antes de pasarlo aquí, ya empezamos con lo que es hasta mañana, ¿no? Es muy usual donde se utiliza esa despedida, ¿no? Hasta mañana, entonces, ¿qué sería en quechua? Sería pajarín cama, pajarín cama, hasta mañana, ¿no? Pajarín cama. Mincha cama, es hasta pasado mañana, ¿no? Entonces, en este caso de tiempos determinantes, ya lo estamos diciendo que vamos a regresar o nos vamos a volver a vernos o a encontrarnos dentro de unos días, ¿no? En este caso, ¿no? Hasta pasado mañana. Mañana, pasado mañana, nos encontramos, nos reencontramos, ¿no? Eh, Otro término es tupanacama, ¿no? Hasta encontrarnos. En este caso, no sabemos, nos podemos encontrarnos eh, de un tiempo corto, regular, o un tiempo más alargado, ¿no? Entonces, Tupanacama, Tupanacama, ¿no? Y aquí, como alguien pregunta, en este caso, si quieres despedirte de quién, sí, ¿no? Si estás con tu mamá, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, Minchacama significa hasta pasado mañana, ¿no? Muy bien, entonces eso puede ir, por ejemplo, Guatacama, por ejemplo, también, ¿no? Guata, ¿qué cosa saber? En un año, ¿no? Guatacama. Lo estamos determinando de que nos vamos a encontrarnos o algo dentro de un año, ¿no? Entonces es un tiempo más alargado, ¿no? Entonces, por ejemplo,
cuando tú vienes de visita de otra ciudad a tu familiar a otra ciudad una vez al año, entonces tal vez una de las despedidas sería, ¿no? Guatacama, Turí, en este caso, si es tu hermano, ¿no? De mujer a varón, ¿no? Entonces, dependiendo a eso, si te despides de tu mamá, por ejemplo, ¿no? Guatacama, mamá, sabes que vas a regresar ya de un año, ya, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando estás con tu abuelita, por ejemplo, ¿no? Guatacama, Hatun Mamay, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en las despedidas, ¿no? En este caso. A ver, Dios te bendiga, que se dice en quechua, profesor, alguien nos dice, ¿no? Hanajpacha taitacha saminchakusunki, en quechua, donde nos hemos quedado, mis estimados, aquí, ¿no? Muy bien. Em, Algunos estábamos preguntando, nos estábamos dificultando, sí es normal, ¿no? Porque también hemos iniciado con un tema directo, tal vez sin conocerlo, tal vez un poquito lo que es el alfabeto de nuestro quechua, esas partecitas, ¿no? Eh, pero es muy bueno, ¿no? Es muy bueno y muy interesante para generar dudas, para así tener expectativas también, ¿no? ¿No? Profesor, yo quiero ir al baño. ¿Quién nos está preguntando? Nancy quiere ir al baño, ¿no? ¿Cómo se dice ir al baño? Claro, en quechua simplemente es para correr mi mancha, chache, si es una pregunta, ¿no? Muy bien, entonces nos centramos en lo que es los abecedarios para identificarlo y así también pronunciar bien nuestro quechua, ¿no? Achajala, en quechua, achanca. Chayja arexerisunchi kunanja que achajala kunata. Mayjin kunam imakunan kanja chayta. Hampajpa sañayoq chay yohan. Taririsunchikmi kay hawasqanchikunaman hina, ¿no? Tenemos una imagen copiado de internet, lo que son los abecedarios de quechua chanca, ¿no? ¿Cuántos hay? Como pueden observar, aquí hay 3 por 6, ¿no? Pronunciamos, ¿no? Lo que es A, cha, ja, i, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, ta, u, wa, ya. Esas serían las pronunciaciones de los abecedarios en quechua y no es nada difícil, como se pueden darse cuenta, solo estamos agregando lo que es a cada consonante, en este caso lo que es la A, ¿no? Por ejemplo, la ya, ma, na, ña, fácil, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, alguien ya tú también la diferencia, profesor. Yo ya quiero saber la diferencia am, de esto, ¿no? A ver, ya me he preguntado, estaba viendo ya la diferencia entre ja con lo que es, a ver, con ello, ¿no? Por ejemplo, muy bien. Y ahora sí vamos a trabajar un poquito para ya dejarlo claro, la diferencia en estos dos eh, consonantes. La primera, que es la H en castellano, normalmente en- nosotros conocemos que es muda, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero en quechua no es así. Tiene un rol importante como todos los abecedarios. Pero si nosotros queremos hacer una poca diferencia y entenderlo mucho mejor, eh, sí lo vamos a repetir, no te preocupes. Es estar diciendo esta palabra, ¿no? Ja. En cambio, esto, lo que es Q, es al igual a ello, ¿no?
¿Bien? Entonces, ¿en qué está la diferencia? La diferencia está en la pronunciación, ¿no? El otro es suave, ja, y el otro ya también es un poco tosco, sale desde adentro, ¿no? Raspando un poco nuestra garganta en este caso, ¿no? Ja, ja, ¿no? ¿No? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, vamos a escribirlo. ah, Ya tenemos dos ejemplos. Entonces, aquí está iniciando con H, ¿no? Y es que hablamos en castellano. Entonces, ahí se pronuncia es hatun, suave, ¿no? Suave, ¿verdad? En cambio, el otro está con la Q y lo vamos a pronunciarlo jocha, ¿no? Jocha, ¿no? Muy bien. Entonces, aprovecho esta misma ejemplificación para explicarles cuando nosotros vamos a vernos en la pronunciación, nos topamos o nos encontramos con la Q, si nos antepone un vocal, ya sea, puede ser I, puede ser antes, pues ojo, o si no, lo que es U, vamos a pronunciar en nuestro hablar o en la oralidad como la O, ¿no? Entonces, por ejemplo eh, ¿cómo se pronunciaría esto? Sería así, ¿no? Jocha, ¿no? Jocha. Pero siempre y cuando en su escritura vamos a encontrar con la U. Con eso ya voy adelantando de que en la escritura alguien ya preguntó, no vamos a encontrar los vocales, el A, en este caso la E y la O, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, si es que en la escritura tenemos con la Q, siempre la pronunciación va a ser eh, más fuerte y a la vez si está con un vocal, eh, ya sea I o la U, lo pronunciamos como la E o la U, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí la escritura nos dice tal como está es jucha, ¿no? Pero en la pronunciación, jocha, jocha, ¿no? Con un poquito de fuerza, ¿no? Entonces, solo es cuestión de que nos vamos dando cuenta, es al igual con el yiyismo, ¿no? Por ejemplo, también se confunden, en todas las lenguas, en todos los idiomas pasa eso. Esto nos pasa en castellano también, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la ya, esto es la ya. Entonces, por ejemplo, pronuncian lo que es pollo, en castellano ponemos nosotros, pollo, pero hay otros que pronuncian eh, pollo, ¿no? Pollo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la pronunciación, ¿no? Profesor, ¿cuál es en la escritura hemos dicho es con la U, la escritura correcta. Solo la pronunciación es jocha. ¿Bien? Muy bien, ¿no? Entonces, ahorita vamos a aclararlo ese punto también. Está un poco vacío, sí, no hay ningún problema. Ya, ahora vamos, alguien decía, profesor, hay que repetir lo que son los eh, achajalas, o que es los abecedarios. Vamos a repetir. Ahí lo tenemos una imagen ya con sus adornitos, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, la primera palabra con la A, tenemos un ejemplo de ato. Muy bien. De ahí viene lo que es la cha. Le hemos puesto un ejemplo, chiuchi. Profesor, chiuchi, ¿qué es? Ahí está un pollito, ¿no? Ahí está con la H, que es la ja suave. Con ello se escribe jampatu, ¿no? Pronunciamos, ¿no? Jampatu, ¿no? Y
Illapa. ¿Qué es Illapa? El relámpago, ¿no? Illapa. Vamos con la K. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Quilla, que es la luna, ¿no? También puede ser Quilla, es el mes, ¿no? Disculpen, por favor. Luicho es el venado, ¿no? Yiclla, que es la manta. Con ma tenemos lo que es manca, es olla. Con na tenemos nina, el fuego, candela. Con ña, ya también ñachja, peine, ¿no? Con pa tenemos puyo, nube. Con la Q, por ejemplo, ¿no? Joey, ¿no? Joey, con doble C. Como estaré pronunciando con doble C en este caso, cuando vamos a encontrar lo que es la Q, imaginar reemplazarlo con doble C. Con la Ra tenemos lo que es Rumi, con la Sa, Sacha, Ta, por ejemplo, Tiana, pues silla, ¿no? Sacha es árbol, como pueden identificar en la imagen. U sería el Utulu, ¿no? Wa, Wawa, y para concluir lo que es llanta, ¿no? Muy bien. Vamos aclarando ya los puntos, ¿no? Pero para salir de dudas, ahora sí vamos a entrar a lo que son los vocales, que también se estaban preguntando, profesor, si no nos has enseñado qué vocales vamos a utilizar en la escritura o cuáles son los abecedarios. Ahí me he perdido, ¿no? Entonces ahora sí nos vamos a facilitar mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, vocales vamos a conocer como Hanyalikuna en quechua, ¿no? Y no hay no es nada difícil, se podría decir en la gramática que se ha considerado en quechua, solo se utilizan en quechua chanca los tres vocales, ¿no? Lo que es la vocal A, I y la U. Eso quiere decir ya no hay por qué preocuparnos por lo que es la O y la E. Vuelvo y recalco simplemente siempre y cuando en la pronunciación, pero en excepción, ¿qué letra hemos dicho? Solo con esto, solo con esta fonema, ¿no? O consonante. En ahí nomás, en la pronunciación, ¿no? Entonces, en la escritura solo vamos a utilizar los tres vocales. Así que, quechua fácil, sencillo, nada difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que hemos considerado con la A, lo que es callampa. A ver, ¿quién conoce esa imagen que está ahí? A ver, ¿alguien puede decir qué es lo que se está observando en la pantalla? Inti, ahí está, uf, todos conocen, siempre conocen, ¿no? Hongo, hongos, ¿no? Callampa. Entonces, ¿cómo vamos a reconocerlo en quechua? Callampa, ¿no? Inti, ya también sabemos todos, ¿no? El sol. Yuto, Yuto. A ver, ¿quiénes conocen ese avecita que está ahí? Perdiz, profesor. Muy bien, todo el mundo lo conoce, ¿no? El perdiz. Lo conocemos, Yuto, ¿no? Muy bien. Eso serían en cuestión de los vocales. Yo creo que está claro, porque simplemente ya, como estoy diciendo, vamos a utilizar solamente los tres vocales en cuestión, lo que es quechua chanca, ¿no? Nos dice, Walter nos dice, si solamente utilizan tres vocales, ¿por qué se escribe sumac? No se escribe sumac, se escribe con sumac, U. Pero sí aclararlo, eh,
de acuerdo a las variedades o variaciones que estábamos viendo a un inicio, por ejemplo, en quechua collao, sí se escribe con la o en las, por ejemplo, nombres, apellidos también, hay muchos apellidos que sí se escriben con los vocales como O o la E, ¿no? El cual no podemos modificar nosotros, ¿no? Se respeta. Entonces, si nosotros queremos escribirlo, ¿no? El sumac eh, en nuestro ya netamente gramática quechua, lo escribimos, ¿no? De esa manera, ¿no? Sería sumac, ¿no? Sumag, mejor dicho con esto, para que sea sumag, con esto, ¿no? Sumag, sumag. Si lo vamos a escribir con esto, estaría sumac, ¿no? Entonces, con esto se va a pronunciar sumag. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Algunos creo que estamos un poquito, a ver, hay que despertarnos, o sea, muy bien se despertaron. Ya vamos dejando muy en claro donde en quechua chanca, en particular en variación sureño, no vamos a tener lo que son las vocales abiertas, la E y la O, sino las vocales A, I y la U, ¿no? Eso ya nos va quedando claro, así que por favor, en las próximas que vamos a escribir por el chat, no vamos a estar escribiendo con la O ni la E, por favor. Ahí, si es que alguien estaba durmiendo, ahí no estaba atento, seguramente va a preguntar y va a escribir con esos vocales, ¿no? Por ahí nos dicen, profesor, taki chaika muy berichkapananchik papuñi, me hizo achkan, chayna harichkapaykuichik, ñan llalliramasun ñapachapas, chay allinta sunjunchikta llallarichispanchik. A ver, Edith, no era sumac, era sumag, que es bonito, bonita, ¿ya? Muy bien, gracias Ángel por ayudarme ahí. Ahora sí, pasamos a identificar un punto también muy importante, ¿no? Lo que son semivocales o semiconsonantes en este caso. Semivocales, profesor, ¿pero qué significa semivocales? Ah, ya. Quiere decir estos dos consonantes va a cumplir un rol muy importante en la escritura de quechua, ¿ya? Muy importante. ¿Por qué? Antes de explicar, vamos a pasar a este punto, ¿ya? De ahí regresamos. Sabemos que son diptongos, ¿verdad? En castellano. Si no tenemos mucha información, en pocas palabras, el diptongo eh, es la unión de dos vocales juntas, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ciudad, y otros ejemplos que podemos tenerlo, ¿no? Entonces, esos diptongos no vamos a tener en quechua, ¿no? ¿Qué nos dice? En quechua no hay diptongos. Nos referimos cuando en una palabra hay sonidos de dos vocales, se reemplaza con la semivocal, o si no semiconsonante, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos muy claros, ¿no? Guaira. ¿Cómo estamos escuchando? Guaira. Entonces, si escuchamos tal como escuchamos, por ejemplo, es normal que nosotros nos empezamos a escribir, ¿no? Ah, el profesor me ha dicho que tengo que escribir son simplemente tres vocales, entonces, guaira, entonces, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, guaira, se pronuncia tal como está, se entiende, ¿no? A ver, la última pregunta nos dice, ¿y si no existe una palabra en quechua? Ya, esos son ya términos que más adelante vamos a estar identificando y aclarando. Si es que ahorita les voy a dar esas pautas, como que también otra vez nos am, vamos a estar como quien dice, no estoy entendiendo, ¿no?
Entonces no te preocupes, Anthony, así que no hay ningún problema, vamos a aclarar esos puntos. Ya estamos en donde la escritura, o en este caso los semiconsonantes, la UA y el otro es la YA, ¿no? Estos dos semiconsonantes van a cumplir un rol importante, ¿no? ¿Qué es Guaira? Guaira, a ver, no han visto la imagen, ¿no? Allá hay que observar la imagen, chicos, por favor, chicos, ¿ya? Guaira es viento, ¿no? Entonces, aire y viento, ya, de ahí viene. Muy bien. Entonces, la escritura correcto va a ser de esta manera. Observen, por favor. Guaira. La I lo reemplazamos por la ya, ¿no? Entonces, guaira. Entonces, esos dos consonantes va a cumplir ese rol. Entonces, un punto importante que deben anotar ahorita, por favor, es que dos vocales juntos no vamos a encontrar en la escritura de quechua. Entonces, el mismo lo que está pasando con Wauji, ¿no? ¿Cómo estaríamos escuchando, por ejemplo, ¿no? Así, ¿no? Wow, Wauji. Entonces, si se entiende, si escucha eso, sí, pues, ¿no? Pero ¿cuál sería lo correcto? Sería, ¿con cuál voy a reemplazarlo? En este caso, voy a reemplazarlo con lo que es W, ¿no? Así es, ¿no? Walter nos pregunta eh, en quechua de Ecuador no existe el diptongo exacto, ¿no? Hay, igual. En este caso también no vamos a encontrar el diptongo en quechua, ¿no? Entonces, simplemente lo reemplazamos como lo que es semiconsonante wa. Entonces sería wauge, ¿no? Así, wauge en este caso, no wauki. Si lo vamos a escribirlo con ello, se pronuncia wauki. Si no, es wauge, ¿no? Wauge, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos pronunciando. Muy bien, ¿no? Wauge, mi hermano, Doris nos dice, ¿no? Entonces, así, pero ¿entre quiénes se dicen wauge, hemos dicho? Entre varones, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces regresamos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, ya con esas indicaciones lo retroalimentamos. Entonces, ¿qué eran los sí, semivocales o semiconsonantes? Que lo vamos a considerar solo son dos, que es la wa y la ya, ¿no? Por ejemplo, ahí también tenemos algunos ejemplos que para que podamos entenderlo mucho mejor, lo que es chiupa, es de todos, ¿ya? Eh, Aquí la misma ejemplo nomás lo hemos puesto. Guaira, que también ya lo hemos visto, que es viento. Taita, por ejemplo, ¿no? Es papá o padre. Y así, vamos a encontrar varias palabras que sí o sí tenemos que eh, reemplazarlo con lo que es los semivocales, ¿no? Muy bien. Antes de... a ver, así. A ver, si estaban atentos, han visto la imagen que lo he sacado. Pero los quiero animarles. Ya, estoy notando que ya se cansaron. Ya, profesor, ya son casi 2 horas, ya me cansé, dice, ¿no? Chayna, jama, pisipanaiki, chikpa, o guatu chichata, willaykamos haikichi, neikamos haikichi, ¿no? Entonces, les tengo una adivinanza. Watuchi es adivinanza, ¿ya? Entonces, Imallampas, haykallampas. Imanes pocotichimankichi. Asa. A ver, peconatas monja. Imallampas, haykallampas. Asa. Muy bien. Watuchi kainatanin. Wak urjutas huk warmicha richkan. Iskay runa wañuchinayoq. Huk chuspi manchachinayoq. Tawa puro aysaykusqa ima. Imataq kanman. Aquí es M, ¿ya?
A ver, pitaq chayta kutiykachimuma. Toro, profesor, dice nuestra estimada. Toro chugama. ¿Qué es? En castellano, ¿no? Adivina, adivinador. Si adivinamos. Eso, mi estimada Sandra. Está interesante, profesor. Dice, imatajan, yapamanta, ñavinchamos, kainatanin. Wakor jutas huk, warmicha, richkan. Warmicha dice toro, no, creo que no sería warmicha, ¿no? Iskairuna, wañuchinayo. Huk, chuspi, manchachinayo. Tawa, poro, aiseikusja, ima. Imatajanman, kuchi. Kuchi, imawan, tronatu, wañurachima, a ver, pani, Doris. Kuchi, ni munk, macha, timunkichike. Y Mayampas, Haikelampas, adivina, adivinador, estamos diciendo, ¿no? Y Mayampas, Haikelampas. Puede traducir en español. Ah, no están entendiendo algunos. Ya, muy bien, vamos a traducir al español. Nos está diciendo de que por un cerro está yendo una señorita donde está llevando dos armas, se podría decir, para que pueda matar a las personas, ¿no? Runa Bañuchinayo nos dice, ¿no? Y otro tiene para que, dice, ¿no? Huk Chuspi Manchachinayo. Ah, interesante, ¿no? Es algo que tiene que atajar. Chuspi es los mosquitos, ¿no? Las moscas. Tawa puro Aiseikusha. Ah, ya, entonces, alguien si nos... Los hinchas, dice Ángel. Ya lo daron la respuesta, ¿no? La vaca, ¿no? Puro se refiere a las tetas, ¿no? Muy bien. Muy bien, mis estimados y estimadas, ¿no? Ahora sí, con esa regresamos a repasar un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, Puro y ñuño hay mucha diferencia, Cristian, ¿ya? Son muy palabras diferentes, ¿no? Obviamente en la adivinanza hace la referencia al ñuño con puro, ¿no? Muy bien. Entonces, recalcamos los vocales, semivocales y los consonantes, ¿no? Que tenemos ya eh, dentro de los abecedarios, ya hemos identificado, ¿no? Eh, entonces, vocales, ¿cuáles vamos a utilizar en quechua? La E, la A, I y la U, ¿no? Los tres vocales, menos eh, lo que es E y la O. Los semivocales son muy importantes que vamos a tener en cuenta. A ver, no se escucha bien, dice, ¿no? Ahora sí, ya voy a hablar un poquito más fuerte, ¿no? Es wa y la ya, ¿no? Esos dos semivocales, ¿para qué sirven? Para reemplazarlo cuando hay un diptongo en quechua, ¿no? Dicho de otra manera, en quechua no podemos tener vocales juntos. Guaita, profesor, por ejemplo, exacto, ¿no? Así, guaita, guaira, taita, etcétera. Y los consonantes que tenemos lo que es la ja, la, ya, ma, na, ña, ra, sa, cha, ka, pa, ja, ta. Muy bien. Entonces, esos serían nuestros abecedarios en quechua ya también identificados los vocales y semivocales, ¿no? Yo creo que está claro, entonces simplemente son estos puntos que nosotros debemos tenerlo en cuenta y así nos va a ser muy fácil nuestro quechua, ¿no? Muy bien, mis estimados. Para no cansarles, yo creo que hemos hablado bastante. Ya estamos casi finalizando, pero para ello quiero mostrarles algunas palabras mágicas que vamos a utilizar en nuestras posteriores sesiones, ¿no? Lo que son sumaj, rima y cuna, ¿no? Eh, Walter nos dice el sonido de la H, por favor, profesor. Ya, muy bien, vamos a decirlo otra vez. Hemos dicho que el sonido de la H es igual a esto en castellano, ¿ya? La H va a ser
igual a la J. ¿Entendido? Y la Q va a ser igual a doble C. Ajá, muy bien, ¿no? Exacto, eso. Muy bien, gracias. Están entendiendo, nos estamos ayudando, ¿no? Ahí tenemos algunas palabras mágicas. Por ejemplo, siempre, por favor, ¿no? Imani suanta, amagina caspa. Gracias. Añay, o sulpay, dicen, ¿no? De acuerdo al contexto también, alguien por ahí preguntaba, profesor, ¿cuál es la diferencia ah, con Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Hay algunas palabras que hablan otra formita, ¿no? Pero no hay mucha diferencia porque el quechua variante es chanca, siempre está hasta Ayacucho, Apurímac, toda esa parte, ¿no? Despacio, Ayillamanta, ¿no? Perdón, ¿no? O disculpa, es pedir perdón es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿no? Pampachaycue, ¿no? Aquí es junto nomás esto. A ver, esto. Pampa, nos hemos comido, creo. Pampachaycue, ¿no? Quiero preguntar, ajá, tapucuita, munane. Muy bien. Serían unas palabras que son muy importantes que vamos a estar aprendiendo y poniendo en la práctica, ¿no? Pampachaykuay pani, pampachaykuay wauhey, si es que en algo hemos fallado, ¿no? Por ahí nos dicen perdonar es de los sabios, ¿no? Muy bien, con esas indicaciones, mis estimados, ahora les quiero tal vez pedirles algunas participaciones, aunque nuestra clase ha sido muy interactivo mediante el chat, ¿no? Eso me ayuda bastante tal vez para estar reforzando, para salir de dudas. A veces si no estamos interactuando, simplemente puedo hablar y puedo dejar muchos vacíos o dudas también, ¿no? Y nos ayudó bastante. Y agradecido por la participación que estaban atentos por el chat. Y ahora me gustaría tal vez pedirle, la asistente también nos pueda facilitar el micrófono y cosa que podemos abrir, o primero levantar nuestra mano y abrir nuestro micrófono, ¿no? Tal vez alguna duda, aporte, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, les dejo, por favor, a ver, ¿quién tiene el entusiasmo de participar? Por favor. Ronasimi pinimos. Kunanqa ñan pachapas llalliramuanchik ña chay hatukupayman yaykusunchik kay llamkayninchikta chaypaqmi sapakamata minkamuykichik pipas rimariykamuyta munaspa tapukuyta munaspa yapaykamuyta munaspapas kay micrófono nisqanchikta kichaykuspa ama manchakuspa rimariykamusunchik ama hina kaspa. Profesor, yo voy a hablar. Rimarimuy panichay, adelante mi estimada. Ya, me ha gustado mucho las clases, profesor, muchas gracias. Muchas gracias también al Instituto El Tecnológico. Más bien, sí, mucha paciencia porque también es primera vez que voy a llevar quechua y también cuando usted habla rápido, como que me frustro porque no entiendo ni una palabra, pero esperemos mejorar en las próximas clases. Todo ha sido bien, bien didáctico y bien explicado. Gracias, profesor. Gracias a usted, mi estimada. Allimpuni panichay. Chayqa qawan rimayniypiqa que allillamantachi tujiachimusaq kay kichwa rimayninchikta, ¿no? No te preocupes, en las próximas sí tengo a veces esa costumbre de pronunciar rápido, ¿no? Pero no se preocupe. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Esther. Sí, efectivamente, la pronunciación fluida que práctica entiendo, se escucha bastante difícil, pero creo que más es los sonidos de la K, la Che,
y la W, ¿verdad? Es lo que más se usa en las palabras y como bien mencionó usted en el caso de la K, que es como una doble C y hay que poner fuerza al momento de pronunciar, es lo que hace cuando usted hace el diálogo fluido de que se nos haga un mundo, ¿no? Pero creo que eso es lo que más utilizan en el diálogo quechua, ¿no? La K, la J, el sonido y la W. No sé si estoy bien. ¿Claro? Sí, está bien, está bien. En este caso, cuando, por ejemplo, dices, ¿no? No es la K, sino es la ja, esto, ¿no? Ja. Hay diferencia con esto. Esto es la K, ajá, K. Entonces, el otro es ja, esto es K, ¿no? Hay, en esa parte también a veces nos confundimos, ¿no? Entonces, la pronunciación es, en este caso, la diferencia es muy clara, ¿no? El otro es K, el otro es ja, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, por favor, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra participación? Empezaba con la A Buenas es tardes. J, ¿eh? Y la Q es doble C. Ah, La eso J sí, 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 exacto, y la, exacto, muy bien. y la K es Buenas tardes. Buenos Una días. consulta. El curso de repente lo tenemos grabado para poder entrar y para poder estar practicando. Sí, de eso no te preocupes. La sesión yo creo que está grabada y se les va a enviar al grupo de WhatsApp. Más adelante nos va a informar mucho mejor nuestra asistenta. Y también de los materiales, voy a reenviarlo a algunos puntos que hemos modificado y se les va a estar pasando al grupo y cosa que no hay ningún problema, ¿no? Profesor, sí, ya lo enviaron. El link de la grabación de la clase y el PPT ya está en el grupo. Ahí está, interesante, entonces, no hay ningún problema entonces. Gracias, gracias. No, gracias a usted. Ya. ¿Alguna otra Profesor, participación? buenas tardes. Buenos días todavía, ¿no? Disculpe, de antemano agradecer por las clases gratuitas que está emitiendo el instituto. Y bueno, quisiera una duda, ¿no? Que me aclarezca el uso de la K y de la Q. Ya que usted dice que la Q suena como doble C, ¿no? Con K. Y la K normal que es, ¿no? Con sonido simple, se podría decir, no lo entender. Para Ya, ello quisiera un ejemplo de palabras, ¿no? Para que pueda salir un poco de duda. ya. A ver, ahora, ya. Estos son las consonantes que tenemos parecidos, se podría decir, ¿no? El otro es ja, el otro también es ja. Y por eso hemos dicho que la pronunciación, para identificarlo, por ejemplo, en castellano estaría más o menos igual a la ja en este caso, ¿no? Y esto ya también estaría igual al doble C. El doble C, como es su pronunciación, es más fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya terminé, gracias, amor. A ver, el micrófono. Me cansé. Haciendo preguntas, chiquito. Ahí está mi palista. Entonces, por ejemplo, aquí, un ejemplo, ¿no? Sería jampato, jampato. Y aquí ya también ponemos el mismo ejemplo que estábamos proponiendo, eh, jocha, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esto de aquí, que tenemos el H, lo vamos a pronunciar como el J, que es en castellano, ¿ya? Entonces, ¿cómo sonaría? Sería despacio y suave, ¿no? Jampato. En cambio, cuando nos encontramos con la Q, vamos a pensar en castellano, si es que pensamos desde castellano, vamos a reemplazar como quien dice eso para pronunciar con la, o sea, doble C. Entonces sería más fuerte. Y para acotar, hemos dicho cuando hay detrás o después de la Q un vocal, sea I o la U, en pronunciación vamos a hablar como O, como la E. ¿Por qué razón? Por la misma razón de que
es fuerte, pues, ¿no? Entonces, el mismo sonido sale fuerte, ¿no? Jo, no podemos, ju, no, ¿no? Entonces, por esa misma razón, entonces, hablamos con más fuerza, entonces, jocha, ¿no? Jocha. En cambio, el otro es jampato, por ejemplo, ¿no? Entonces, jocha es laguna en este caso, ¿no? Jampato, ella también es el sapo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, también alguien, lo hemos cerrado antes de explicarle ese puntito. Esto sí es tal como está la K, ¿no? No hay mucha diferencia en ese caso. La K, sí. Obviamente, se puede reemplazar la C, ¿no? La K. Entonces, es muy distinto, ¿no? Es el sonido mismo, el otro es K, el otro es Ja, ¿no? Entonces, ya no hay que hacernos dudas en esa parte, ¿no? A veces, cuando entramos a eso, pronunciamos y nos hace otro mundo todavía, como quien dice, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Alguna otra duda, por favor? Maestro, buen Diego, buen día. Le habla la maestra Milka, soy de Huánuco y tenía ciertas dudas.